Bueno, ya hemos hablado del cuidado de la voz. Lo habíamos anticipado en título, Muy Sonia, bien, para compartir con la gente. Ya muy la tenemos a bien. nuestra invitada, la fonoaudióloga Mariana Bonazzi, para hablar al respecto de este cambio que se da entre el niño y el adolescente, digamos. ¿Qué pasa con la voz en este periodo? pasa? El típico gallo Claudio que le decimos nosotros. Es que sí, es un quiebre que se produce en la voz, donde el síntoma principal auditivo es el gallo Claudio, el famoso. Cuando se les quiebra la voz a los Bien, chicos. ¿y vos? Hace así, como una subida y una bajada. Claro, Bien. que esto pasa más o menos, decíamos, entre la niñez y la pubertad, que sería que 12, 13, ¿qué edades? Entre sí, los 11, 12, no es tan matemático, digamos, pero hay personas que lo tienen antes, personas que les sucede después. Ajá. ¿Qué pasa? Está más acentuado en varones que en mujeres. Eso Claro. es lo que decías vos. Sí. ¿Por qué? Nos preguntábamos si en mujeres sucedía eso. En mujeres sucede igual, lo que pasa es que no es tan evidente el cambio, porque ¿quién produce todo este lío? La testosterona. Ah, claro. La vieja y querida La testosterona. Claro, testosterona, la que revoluciona que todo. todos tenemos. Sí. O sea, las Y mujeres que llega tenemos una edad donde testosterona, empezamos a necesitar más todavía, más, creo, ¿no? y los varones tienen estrógeno. Lo que pasa es que los varones liberan más testosterona, las mujeres liberamos más estrógeno. Entonces es más evidente en varones que en mujeres. Eso es lo que sucede. Ahí está. ¿Y qué pasa, digamos? ¿Por qué se produce ese cambio tan notorio en la voz? ¿Qué sucede en las cuerdas vocales? A nivel anatómico, lo que sucede es que, bueno, si vamos al bebé recién nacido, siempre se toma la relación cervical-laringe, digamos, la relación de a dónde está posicionada en el espacio la laringe a nivel de la relación cervical. Entonces, cuando empiezan a suceder todos estos cambios hormonales, lo que pasa es que la laringe empieza a descender en relación a la cervical. Ah, van a destiempo, digamos. Claro, queda, o sea, si arrancan acá, digamos, empieza a suceder esto, un descenso. Por eso en el varón es más evidente por la liberación de testosterona y aparte hace un descenso mayor que en la mujer. Ajá. Hay un engrosamiento de cartílagos, las cuerdas que... La famosa nuez de Adán, ¿tiene algo que ver? Muestre. A ver, mostrame la nuez. ¿Qué pasa? No se le ve mucho, Francucho. Viste que la a nuez. los 14 o 15 Es re les cartilaginoso, aparece. miren, acá se ve perfecto. Mira, ahí tenemos nuestro modelo. Mira No, nuestro tenés modelo. que De agrandar un perfil. poco Hay- porque si no, ahí. no le entra. Hay un Ahí está. engrosamiento del cartílago Sí. y por lo tanto también un adelantamiento. Entonces el cartílago hace esto para adelante y ahí se produce la famosa nuez de Adán. ¿Y las mujeres no la tenemos? No, no se pronuncia tanto. No la mostremos porque si la tenemos... No. Venía con sorpresa, acá sabes. No la ¿No tenemos. la tenemos No la directamente? tenemos. Ah, no se desarrolla. No se desarrolla, no se es solo en el desarrolla. varón. Mira vos. Solo en el ¿Y por qué O se sea, dice nuez de si Adán? vos ves perdón, el Sí, micrófono. dale. Si vos ves un cartílago, una laringe, un cartílago de mujer, está pronunciado hacia adelante, pero no tanto como en Como el el del varón. varón. Claro, Si vos ves el cuello, no sé. ¿Y por qué se nota tanto en la edad de la adolescencia? Después se disimula un poco, ¿o no? Más o menos, depende de cuán cartilaginosa sea la persona. Ah. Mira. A lo No, mejor lo hay que varones- sorprende es que aparece de golpe en la adolescencia. es No, como hay uno se varones acostumbra. que se les repronuncia y hasta la adultez Claro. lo Ahí tienen estábamos viendo repronunciado. algunas plaquitas que habíamos armado. Bueno, en parte había respondido ya la primera en lo que Claro, respecta entre niños y niñas. exacto, la niñez y la pubertad. Ahora, este punto, ¿no? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Hay alguna particularidad de cuidado especial para Bueno, esta hay etapa? que tener, sí, hay que tener mucho cuidado cuando, por ejemplo, aparece una disfonía, una primer disfonía, porque puede ocasionar como sintomatología una disfonía esto. Ah. Hay que tener mucho cuidado, hacer un estudio con el médico, con el otorrinolaringólogo y tratar de solucionarlo antes que todo esto se empiece a desencadenar con Bien. toda. Esto ¿Por es qué? una Sí. disfonía que aparece de golpe, no porque estuvo gritando y No, demás. no, aparece Eso de es lo que golpe. De tener en hecho, a mí cuenta. me pasa mucho, bueno, yo que soy docente además y despido a algunos alumnos en diciembre y los vuelvo a ver en marzo, te dicen, chau, señor, y vuelven en marzo y te dicen, hola, ¿qué tal? Claro. ¿Qué pasó, Cambió chicos? el registro, Claro. cambió el registro, todo. ¿Qué me perdí? Esperen un momento. Claro. ¿En qué momento sucedió? En el varón. Claro. Sí, en las chicas es medio raro. difícil. Ahora, es más tranquilo. se da también la situación, sobre todo en los jóvenes, que gritan. Por ejemplo, no sé, en el salón de clase, en el recreo, gritan. Si vos estás atravesando un proceso de cambio y vos lo afectás haciendo mal uso, ¿no? ¿Eso te termina afectando a larga distancia? 100% sí. Ah, mira. ese. Bien. 100% sí. Por eso digo que si hay un proceso, si se da este proceso y es evidente, nos damos cuenta, más el adulto que el chico que lo está atravesando. Claro, el padre, el adulto Sí, responsable. el adulto responsable. Sería buenísimo hacer un control para poder ver
qué está pasando y tratar de extremar los cuidados de la voz, porque si se produce una lesión en este periodo de cambio, no es que no se va a poder, no es que no es reversible, pero es mucho más complicado y mucho más difícil y mucho más tiempo lleva. ¿Y cómo haces? Vos, por ejemplo, Sonia, que te fuiste a Carlos Paz, que me imagino que es un quilombo. Venía pensando me no, imaginé. bajaron Digo, del colectivo el gritando. 80% difónicos. Todos mudos, Seguro, seguro. el 80%, ya habían perdido la voz. Sí, Sobre sí. todo las chicas porque le pegan al agudito más pronunciado y pierden, no sé, bueno, yo te digo la estadística que yo armé, las chicas perdieron más la voz que los chicos. Pero la recuperan más fácil. Pero ¿Ah, sí? ahí está. Mira. Sí, y digo, porque todo este lío de la testosterona y la liberación de testosterona afecta más al varón que a la mujer. Por eso. Chicas, una buena. Bueno, no no, sucede. genial. Una buena Igual, tenía que por suceder. ejemplo, yo entiendo que debe ser complejo para los adolescentes, pero están entrando en la adolescencia, cuidar la voz, porque en realidad Sí. es como que deben decir, bueno, ¿cómo se hace? Se cuidan ¿Cuál- ellos de casualidad. Sí, ¿cuál es la recomendación, digamos, también para que se tenga un buen hábito del cuidado? Si pasó eso, si se quedan difónicos porque estuvieron cantando en Carlos Paz, ¿qué sería lo recomendable Es posterior a medio eso? complicado. Porque No por lo- hablen, chicos. Sí, No hablen, silencio No, vocal. porque es una edad muy Silencio. complicada, boliches, bailes. Cancha de fútbol. Cancha, Y fin de sí. año. Ah, fin juegan de, en fin de un deporte, ciclo, fin porque de por lo un general ciclo. ocurre en séptimo Debo grado, decir ¿no? que me Ese pasa cambio. mucho con los adultos también, no solo ¿Ah, sí? con los púberes. Bien. Que entiendan todo ese tema del cuidado es Claro, complicadísimo. claro, a mí me preguntaban las chicas venir y me decían, estamos sin voz, me voy a quedar así para toda la vida. No, Cállate no. un rato, No le digo, hable. 2 días de silencio, vas a ver cómo recuperas la No, voz. vos pensás ¿no? que lo uno estamos hace. hablando de cartílagos, músculos, que tienen que, o sea, están en ese momento están teniendo un proceso muy inflamatorio, Claro. además del cambio hormonal, ¿no? Claro. La hormona es por un lado y lo que estoy diciendo, o sea, también sucede, pero ante una cantidad de horas gritando, cantando, Claro. enardecidas. Y sobre todo en necesitan lugares donde descanso. tenés volumen también alto, ¿no? Hablamos Sí, siempre, por decimos supuesto, siempre, ¿no? tratar Que de- escuchan la música en un boliche. Terrible. Bien. Sí. Terrible. No, y voy a esto, porque hay voces de adultos que son como disfónicas por lo general. Viste que hay gente que habla con la voz un poco. ¿Eso es porque son así esas voces o porque han atravesado este proceso y a lo mejor no lo cuidaron en su Puede momento? ser por varios motivos. Puede ser esos que estás nombrando, y también puede ser por imitación. Ah, claro. Mira. Por Bien. imitación. Yo tengo muchos alumnos y pacientes que a veces cuando no los conozco, no conozco tanto su entorno familiar, les digo, grabá pidiendo permiso por supuesto, grabá una cena familiar, un almuerzo familiar, que quiero escuchar a ver cómo hablan en casa. Mira. No, porque a veces que Es hablan, tal cual. hablan en vez de hablar así, hablan todo así impostado. No, pero a lo que me No, refiero se es que imita. escucho los audios y hay algún papá, algún tío, que ya alguien que convive habla con así. ellos en Claro. la casa que está mucho Mirá. tiempo, que tiene como que aparece en el audio esto. Mira. Y entonces el chico es imita. por imitación, Porque las voces son mucho por imitación. Uno dice, ay, tenés la misma voz que tu mamá, ¿no? Tenés la misma voz que tu hermana. Y en realidad es como una imitación, Sí, por eso sí. tenemos la misma voz. Como se sacan los gestos también. Claro. Claro. Copiamos Sí, gestos, imitación. copiamos posturas, Claro. formas de Mari, hablar. Por último, de mi parte, te iba a preguntar respecto a los peques en este sentido. La cuestión emocional en este cambio también incide, porque Sí. estamos hablando de niño a lo que es la adolescencia, la pubertad. ¿Cómo incide también esta La cuestión cuestión emocional nos atraviesa a todos, no solo a los peques. Claro. Pero como es una etapa emocionalmente mega inestable, sí, al 100%, Claro, también. Están pasando por un montón de cambios, no solo Porque a nivel- veces sucede que el niño, como decía, tiene una voz rep de silbato, de pito, como se dice habitualmente, y les da angustia, o sea, los angustia también a algunos niños, ¿no? El hecho de ese cambio que de repente Bueno, pasa. Pero cuando a se una voz realiza más el gruesa. cambio y pasan bien a la adolescencia y esta voz de varón, vamos a hablar más del Sí, varón, varón, que exacto, sí. no se acentúa tanto, tiene que ver con esta liberación de De la testosterona testosterona. que no se da tanto a lo mejor y Y yo libera que la tengo misma la voz tan proporción. gruesa que es de mi abuelo, tengo más testosterona que... Haceme un audio de una cena, un almuerzo familiar. Yo tengo la voz de mi abuelo Pacho. Y bueno, Tengo la voz de mi abuelo Pachito, que era todo así. Vos sabés que en una charla que tuve con Valentino Merlo, que Valentino Merlo arranca a cantar de muy jovencito, Sí. cuando estaba en el pleno cambio de voz, y él me decía que tiene que tener extremos cuidados y trabaja muy a la par con su fonoaudióloga sí, es terrible. y con su foniatra también me decía, porque
decía, yo tengo que hacer un cambio de voz muy sano para que a mí no me cambie la forma de cantar, que es casi... Sí, porque empezó, aparte de Valentino, el caso de Valentino, empezó en un rubro, digamos, en un estilo musical que para un adolescente que está realizando este cambio es complicado. Claro, se canta No fuerte. solo eso, sino lo que le requiere ir de un show al otro, horas de no sueño, Sí, no descanso. subirse a una tráfico, ir a un lugar, bueno, es complicado, complicado. Bueno. Pero Bueno, es muy estudioso Valentino, así que Ah, Vos lo mirá, conoces, ya lo sí, tuvo. lo conoces. sí, es muy estudioso. Lo tuvo allí de paciente la fonoaudióloga. Bueno, Mariana, muchas gracias No, por la muchas visita. gracias a ustedes. Cada tanto venimos y viene, nos visita y hablamos de tema general. En este caso tocaba este tema, ¿no? De los más chiquititos y esta muda de voz, como Muda se le vocal, dice. sí. Muda Muda vocal. Ahí está.